Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alexandra Valdés y junto a mi compañera Javiera Padró vamos a dar inicio a nuestra presentación del ejercicio final de traumatología y ortopedia 2022 relacionado a un caso clínico, en este caso el número 1. Para contextualizar, lo vamos a presentar a continuación. Para hacer un poco más lúdica nuestra presentación, lo quisimos hacer en el programa Prezi, así que espero que lo disfruten. Empecemos. El caso clínico número 1. Paciente mujer de 22 años, jugadora de básquetbol, jugando partido, recibe pelota en dirección axial a los dedos de la mano derecha. Llega a servicio de urgencias con molestias en la mano y con postura permanente de flexión de interfalange distal del anular derecho e imposibilidad de hacer extensión activa de esta misma interfalange. A modo de introducción, tenemos que el mallet finger o el dedo martillo es una deformidad que afecta a los dedos de la mano en la falange distal generada por la ruptura del mecanismo extensor. El compromiso óseo se presenta en 1/3 de los dedos del martillo y representado por una fractura intraarticular de la cara dorsal de la falange distal. Los mecanismos de trauma son variados y relacionados con trabajos realizados con mano, donde se incluyen, además de los deportes de velocidad de impacto, actividades domésticas. La idea de esta presentación es dar a conocer algunas generalidades que están relacionadas con esta afección, mencionando su diagnóstico, etiología, epidemiología, tratamiento ortésico o quirúrgico si fuese necesario, y todo a partir del caso que ya se mencionó, entregado por nuestro docente, donde se puedan aplicar los conocimientos y la investigación realizada sobre esta lesión. Pero bueno, ¿por qué se produce el mallet finger? Ya dijimos que es una lesión común que ocurre debido a un traumatismo directo en la punta del dedo o la flexión forzada, y puede suceder tanto en actividades cotidianas como en deportes con un balón o pelota al recibir un golpe directo en el dedo. En muchas ocasiones la deformidad no es detectada inmediatamente o incluso se puede presentar sin tener memoria de un traumatismo. En cuanto a la epidemiología, algunos estudios como de la ASH 2014 nos presenta que con mayor frecuencia se dan hombres jóvenes, en una edad en media de estos mismos hombres de 34 años y en las mujeres de 41 años, donde el 74% de estos dedos en martillo involucran la mano dominante y más del 90% de los casos se presentan en los 3 dedos del lado cubital de la mano, meñique, anular y el dedo medio. Se estima que la incidencia de presentaciones es de aproximadamente 9.89 por 100.000, ocurriendo comúnmente en los dedos largos y pequeños. Tenemos una incidencia máxima, varía entre géneros, ocurriendo más en hombres y jóvenes y en mujeres adultas mayores. Está relacionado con el mecanismo de lesión que ya mencionamos, donde están los deportes de impacto y velocidad y actividades domésticas. Igual la sociedad ha avanzado y las mujeres y los hombres hacen las mismas actividades quizás ahora, pero bajo los estudios casi siempre hay esa diferencia entre géneros. En cuanto al diagnóstico probable, el diagnóstico probable puede ser al tiro clave y claro con un examen físico. Sin embargo, se solicita un examen radiográfico o ecográfico del dedo para descartar y determinar si el hueso está afectado y poder así llevar a cabo un tratamiento más adecuado. En cuanto a la evaluación del usuario, tenemos que en la primera instancia, esta usuaria va a llegar a urgencias con una evidencia en la exploración física del dedo martillo en la falange distal del dedo anular derecho. Puede no presentar tumefacción, hematoma y equimosis en la uña correspondiente a la lesión. La usuaria presenta dolor intenso e incapacidad para extender el dedo, con una postura permanente de flexión de interfalange distal del anular derecho e imposibilidad de hacer la extensión activa de esta misma interfalange. Se van a solicitar radiografías simples que descartan la presencia del arrancamiento óseo. Y con la orientación de dedo martillo agudo se procede a la inmovilización con una férula digital simple en extensión de primera y segunda falange. Este es un tratamiento ortésico y conservador. Se deriva a la usuaria a una traumatología para tener un seguimiento y controles posteriores, y después de las 6 semanas la usuaria va a realizar un tratamiento rehabilitador. ¿Por qué esto? Porque a las 6 semanas se produce la cicatrización, donde se produce una cicatriz que cumple la función de extensora.
Y si esto se forza antes de las 6 semanas, podemos provocar una lesión nuevamente. En cuanto a la sintomatología, ya la dijimos, y es la incapacidad para extender la punta del dedo afectado. En ocasiones, como se dijo también, se puede provocar dolor, edema, hematoma en la falange comprometida, una acumulación de sangre bajo la uña a consecuencia del impacto. Igual estos síntomas, aparte de la incapacidad para extender la punta del dedo, se ven más en mallet fracture, pero sí pueden estar presentes. En cuanto a los exámenes diagnósticos, como ya también se mencionó, el examen físico exploratorio es lo esencial y en primera instancia es lo que se hace. La ecografía del dedo lesionado, una radiografía por lo menos en 2 vistas, con esto se descarta una fractura por abulsión en la base de la falange distal, que es donde se inserta el tendón extensor. Y de esta manera se va a poder seleccionar el tratamiento más adecuado para nuestra usuaria y para el tipo de lesión que tenga. Nuestra compañera Javiera va a continuar con la clasificación del mallet finger. Con respecto a la clasificación del mallet finger, podemos encontrar la clasificación de Doyle, que lo describe en 6 tipos de lesiones, en donde se considera tanto la lesión anatómica como el tamaño del fragmento óseo que está involucrado dentro de la lesión, y también incluye deformidades tendinosas y lesiones abiertas. No está correlacionado el tamaño del fragmento óseo que está involucrado en la lesión con la subluxación volar, y los tamaños del fragmento óseo que determinan el subtipo son del 20% y el 50% de la superficie completa articular. Dada esta clasificación, se encuentran varios subtipos. El primero, que es el subtipo 1, que es el dedo de martillo cerrado, que es el que encontramos aquí en la parte superior de la pantalla. El subtipo 2 es el dedo de martillo abierto, este. El subtipo 3, el dedo martillo abierto con la pérdida de sustancia. El dedo martillo 4 tiene 3 subclasificaciones. Está el subtipo A, que involucra la placa de crecimiento, como podemos ver acá. El subtipo B, que el tamaño del fragmento que está involucrado en la lesión del fragmento óseo es entre el 20 y 50% de la superficie completa articular. Y el subtipo 6, que es el tamaño del fragmento superior al 50% de la superficie articular. En cuanto a los tratamientos, encontramos 2 tipos grandes de tratamiento, que está el tratamiento conservador, que es el no quirúrgico, que es el más recurrente, y el tratamiento quirúrgico, que lo vamos a ver en la siguiente pestaña. Y el tratamiento quirúrgico, de hecho, no está tan relacionado en sí con el mallet finger, es más relacionado con el mallet fracture, y si bien es un tratamiento que se utiliza hoy en día, dependiendo de las causas que vamos a comentar, es bastante complejo, o no se toma tanto ese tema porque no está comprobado a través de la evidencia científica que sea un tratamiento 100% mejor que el tratamiento conservador y que funcione mejor. Por eso sigue siendo todavía controversial. Entonces, el tratamiento conservador en este caso, que puede ser el manejo en pacientes con traumatismo cerrado y lesión tendinosa aislada o avulsión de pequeño tamaño, suele ser conservador y consiste en la inmovilización de la articulación interfalángica distal en extensión durante 6 a 8 semanas, seguidas de 4 semanas de férula nocturna o de órtesis o férula stack, esa es como se llama la férula que se utiliza. La mayoría de los pacientes vuelven a trabajar y llevando esta férula porque permite la movilidad y permite la funcionalidad de la mano. Y la inmovilización se puede realizar con férula siempre de aluminio, que permite la flexión de la articulación interfalángica proximal. Y como decía, la férula stack. En la tabla de aquí a la derecha, como se puede observar, se ven un poquito de la descripción de lo que es esta férula de stack, que lo que busca es que la articulación esté posicionada de manera alineada para facilitar la regeneración y la consolidación de los segmentos óseos y de los tendones en caso de ser la situación y la lesión, pero permite que se regenere mucho más rápido al poder unir las estructuras. De hecho, generalmente esta férula u órtesis se utiliza con un 10% de hiperextensión, de grado de hiperextensión, para poder facilitar entonces este proceso de regeneración. El objetivo entonces van a ser inmovilizar la articulación interfalángica distal en hiperextensión de 10 grados, como comentaba. Se debe posicionar la articulación
con el fin de acercar ambos cabos de la lesión, y las sujeciones que tiene son a través de un velcro en la falange media, de aproximadamente entre 1 a 1,5 centímetros de ancho, para liberar la interfalángica proximal, la articulación interfalángica, que siga permitiendo ese movimiento. Hay que tener cuidado con los puntos de presión posibles, que son la zona dorsal de la falange media y el borde unguial, que es de la uña, porque permite que el crecimiento sea óptimo, el crecimiento de la uña. Se usa generalmente termoplástico de 1,6 centímetros de espesor, además del velcro que comentaba previamente. Y las indicaciones de uso, como mencionaba, también son de 6 semanas, y la séptima y la octava son 6 semanas mínimo, y la séptima y octava se va alternando el uso, puede ser solo nocturno, y además se va a utilizar para que la persona, se va a ir sacando para que la persona mantenga el movimiento y pueda hacer ejercicio. Nunca ejercicio donde se flexione totalmente las articulaciones, sobre todo la interfalángica distal, sino que se hace de manera gradual. Con respecto al otro tratamiento que existe, que es el tratamiento quirúrgico, que es este tratamiento más controversial, se utiliza cuando los fragmentos óseos son muy grandes o cuando la alineación articular no es de las mejores. También se tiende a usar muchas veces cuando el tratamiento conservador no dio frutos. Y en los casos del tratamiento quirúrgico se utilizan clavijas, alambres o incluso pequeños tornillos para sujetar el fragmento óseo y realinear la articulación. Y en caso de daños como del tendón, se pueden usar injertos o hasta fusionar la articulación para que quede derecha. Y eso con el tratamiento, y como les comentaba, si no es viable el uso del entablillado también, o si el tratamiento conservador no funcionó, se pasa a este tratamiento quirúrgico. Y por último, nuestro rol como terapeutas ocupacionales es fundamental en la terapia de mallet finger, porque se tiene que siempre priorizar, y de hecho es fundamental y es uno de los que más se utiliza hoy en día, el tratamiento conservador. En esta inmovilización que se hace de los fragmentos utilizados, debe haber un buen manejo del dolor y de la inflamación, y además a la vez se tiene que potenciar el rango de movimiento, evitando esta flexión abrupta, ya que el tendón está en proceso de cicatrización. Para esto se pueden trabajar, por ejemplo, las prensiones, sobre todo las prensiones terminales. Se tiene que reeducar la sensibilidad de estas partes del dedo. Sobre todo también fortalecer la musculatura flexora para que no se atrofie, porque si bien es un problema de los extensores, el mallet finger, no tenemos que dejar de lado la musculatura flexora y llegar a un posible atrofia de estos. Se tiene que entrenar también la independencia funcional en las actividades de la vida diaria. Y en caso de ser necesario se cambia de lateralidad de manera momentánea, en caso de que una persona sea diestra y su daño haya sido en el dedo derecho, se utiliza el lado izquierdo, pero como es una lesión que abarca pocas partes pocos segmentos corporales, generalmente no afecta en demasía la funcionalidad, pero en caso de ser así se puede cambiar la lateralidad, y también nos tenemos que enfocar como TEOs en la inclusión laboral y en la evaluación del puesto de trabajo para saber qué tanto afecta esta lesión en su vida diaria. Y aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias. Eso es todo, amigos.